está? Muy buenos días, amigos y amigas quienes nos siguen a través de Radio América. Una jornada lluviosa, pero el análisis y la formación no pueden parar. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Iniciamos nuevamente el programa Diálogos con Franz Barrios. Buenos días y como siempre un cordial saludo para toda la audiencia de América. ¿Cómo está, doctor? Hoy continuamos el tema de la clase anterior. Así es, sobre todo porque hay mucho interés en examinar desde nuestro método dialéctico una situación de fondo que se presenta ahora en la realidad política del país, que es la situación del Estado boliviano, por un lado, y por otro lado la ausencia del partido político o del instrumento político. En ese sentido quisiéramos encarar esos dos temas con una breve introducción que parte de la coyuntura actual. Esta sería la agenda. Muy bien, doctor. ¿Por cuál de los temas empezamos, doctor? Como introducción de coyuntura, el método nuestro, como hemos dicho muchas veces, es analítico, utilizando el método dialéctico que implica la inventariación o la lista de muchos elementos o contingencias que tienen que ser puestos en examen en un juego de cómo estos factores, estos elementos, inciden en una realidad concreta en el campo social. Como hablamos de la parte política y el contexto es la realidad boliviana, quisiéramos como introducción anticipar un criterio que nos permita explicarnos en la intencionalidad de hacer este análisis dialéctico ya de dos situaciones concretas de la realidad política boliviana: la cuestión del instrumento político y la cuestión del Estado. ¿Cuál es el elemento de esta introducción de coyuntura? Percibimos que existen dos líneas que convergen en la actual coyuntura política de Bolivia. Por un lado hay una línea que podríamos llamar de coyuntura como tal, que es el conjunto de signos, de señales, de actividades que podemos verificar y constatar en este último tiempo. Hablemos desde la ascensión al gobierno de Rodrigo Paz Pereira, y que en estos meses han habido demasiados eventos de carácter político que parecen no tener salida, no tener una solución, como un callejón sin salida. Esta es una primera línea que vale la pena tomar en cuenta porque, aunque sean incidentes o eventos cotidianos, sin embargo tienen ya una primera expresión de carácter político, porque una situación caótica de una coyuntura como la que estamos viviendo obviamente ya induce a pensar que algo más profundo que no está siendo encarado adecuadamente. Precisamente la segunda línea, por eso hablamos de convergencia de dos líneas, es que no solo son estos hechos o eventos o circunstancias coyunturales que dan la impresión de tener un laberinto y un callejón sin salida, también existe una línea subterránea, invisible, más gruesa, que es el estado de situación de la realidad política como tal. Es decir, es un tema de fondo, es un tema estructural que no abarca solamente la dimensión política, sino que está también interconectada con situaciones estructurales de fondo, como son, por ejemplo, la grave situación económica que se está percibiendo en el país y que obviamente influye también en las condiciones estructurales de la realidad política. Entonces, bajo estas dos percepciones de líneas convergentes, detectamos que
un resultado negativo de este desemboque de coyuntura y estructura es que estamos en un momento crítico desde el punto de vista de la realidad política, que puede comprometer no solo la estabilidad temporal del país, que sería un tema de coyuntura, sino que puede profundizarse, contaminando también, digamos, el tema de crisis en lo económico y en lo ideológico y en lo social también, de tal manera que este quiebre estructural de la realidad política cobra un sentido también estratégico y de gran importancia. Y tomando en cuenta este antecedente de la convergencia de estas dos líneas, detectamos como dos elementos a tomar en cuenta en el nivel estructural, pero que también muestra su deficiencia en la línea coyuntural. Para este programa, en lo concreto, vemos dos resultados, podríamos llamar así, de carácter político que merecen un examen mucho más cuidadoso, mucho más profundo. Es el tema del partido, del instrumento político, y es el tema del Estado. Entonces, esta es la introducción para decir que este es el interés de hacer un esfuerzo de análisis dialéctico de estos dos puntos estructurales que tienen su manifestación también coyuntural de degradación. ¿Por dónde empezamos, doctor? ¿Por el tema tal vez político o iniciamos hablando de lo que es el Estado prácticamente? Quisiéramos empezar por el tema del instrumento, ¿no? Del instrumento político, el partido político. Uh-huh. ¿Cuál es la primera observación todavía superficial de este punto crítico que es el partido político, el instrumento político? Uh-huh. La primera observación, por eso hablamos de la convergencia de estas dos líneas, es que el país está viviendo una experiencia muy peculiar, pero de declinación en este aspecto de los instrumentos políticos, porque si uno examina con mayor cuidado el contexto de los instrumentos, ve que el Estado está siendo manejado por instrumentos políticos que no responden a la calidad que teóricamente podríamos suponer que es un partido político o un instrumento político. Tenemos nosotros un cuadro que se ha presentado o preparado más bien por nuestro brazo de investigación aplicada a través de fichas de investigación, y se demuestra que hay dos situaciones reales en este primer elemento observable, que no hay partidos como tal, sino simplemente siglas. Incluso en los que han intervenido en la segunda vuelta para la elección del presidente y del vicepresidente, solamente se destaca como partido el PDC, que tiene el privilegio para esa segunda vuelta de ser la primera fuerza votada en el país para precisamente dar el resultado de la ascensión al gobierno de este binomio. Pero es el único partido en la lista. Los otros actores políticos que están bajo la denominación de instrumentos políticos son más bien alianzas. Sí. Está, por ejemplo, la Alianza Libre, que presenta el binomio de Jorge Tuto Quiroga y del actual gobernador de Santa Cruz. Está también la Alianza Unidad, que se ha mantenido durante varios eventos electorales como una alianza dirigida por Samuel Doria Medina. Está también otra alianza con un anuncio de que se va a constituir en partido, pero que no dice oficialmente que esto va a culminar, que es Súmate, ¿no?, como una alianza que representa a Manfred Reyes Villa.
Destacamos solamente estos 4 que son los que han protagonizado la victoria electoral, digamos, tanto de la primera vuelta como los 2 de la segunda vuelta. Esta primera observación, aparte de que en la ficha estadística que uno puede observar hay un desmoronamiento de la representación de las tendencias políticas de izquierda o progresistas, porque incluso solamente se destacan 2, pero con un porcentaje de votos mínimo, como es el caso del MAS y PSP, presentado como partido del oficialismo del gobierno de Luis Arce Catacora, y la otra expresión también de tendencia progresista, que fue desprendimiento del MAS y PSP con Andrónico Rodríguez, ¿no? Entonces este es el panorama. ¿Por qué hacemos este pequeño detalle para entrar en un examen de fondo? Que no hay partidos, que no hay alianzas políticas muy sólidas, que tampoco hay una propuesta que garantice que desde el punto de vista estratégico y estructural la oferta electoral que reciba el respaldo mayoritario va a poder tener la tranquilidad política de que algo grande es que se va a ejecutar por quien gane las elecciones. Entonces, una primera constatación que uno ve es que con siglas y con alianzas temporales casi de madrugada, ya se anuncia que no hay nada sólido, digamos, para participar en una etapa tan importante como es el periodo constitucional de un gobierno de 5 años. Esta constatación, que nos permite entrar al examen del instrumento político en general, nos hace ver que la coyuntura ya se va a perfilar como un concurso demasiado transitorio de expresiones políticas que nos responden a una exigencia teórica de la solidez que debería tener un partido político o un instrumento político, porque teóricamente se entiende que este instrumento tiene 2 condiciones mínimas para su credibilidad, digamos. En primer lugar, que tiene un respaldo político mayoritario de los actores políticos de la sociedad, sobre todo de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y políticas, de los bloques que uno se puede imaginar que existen en Bolivia. Eso no se constata, que es la fuente, digamos, originaria para la existencia de estas siglas o alianzas que son espurias, que son momentáneas. Entonces uno se da cuenta que ya hay un anuncio de fragilidad, de inestabilidad, de superficialidad, que va a tener que tener un sello en la coyuntura política nacional precisamente por esta característica. Y eso se constata precisamente, valga la redundancia, con la victoria sorprendente del binomio Rodrigo Paz Pereira y Herman Lara. Es decir, estaban con porcentajes muy bajos, pero resulta que para entrar a la segunda vuelta entran en una posición privilegiada para enfrentar a Jorge Quiroga, y el resultado que se conoce es la victoria del PDC, que si uno fuera mucho más exigentes, ni siquiera en el fondo es un partido que sea, digamos, su expresión orgánica del binomio. Parecen invitados al PDC para poder tener una participación electoral. El PDC también, como caudal electoral previsible, está muy debajo de algo creíble, 6-7%, y de golpe, sorpresivamente, resulta que suben al gobierno, a la gran responsabilidad, pero además con un anuncio sorprendente también, porque no es solo la victoria para el órgano
ejecutivo, de presidencia y vicepresidencia, sino también de la composición política del órgano legislativo. Tenemos otros cuadros estadísticos que señalan que más del 85% del voto electoral respaldan a estos tres actores políticos de la tendencia conservadora, es decir, el PDC, Unión o la Alianza Libre y la Alianza Unidad, aparte del agregado que pueda darle Manfred Reyes Villa. O sea, estamos entrando en un escenario de incertidumbre precisamente por el tamaño y la fragmentación de estos actores políticos que además en la coyuntura como tal de la realidad política tienen la enorme responsabilidad por la confianza que expresa el voto popular de que tienen que iniciar una etapa estratégica muy grande porque están dejando el proceso de cambio como algo que no funcionó en 20 años y están volviendo a restaurar una realidad política conservadora, porque en el discurso de todos los que tenían una gran votación está el discurso conservador, ¿no es cierto?, de volver al modelo liberal o neoliberal, porque creen que, digamos, el modelo de la multinacionalidad y de la economía plural ha fracasado rotundamente. Este es el primer panorama que nos exige una reflexión teórica más a fondo. Y la pregunta es clave. ¿Se podrá comprobar teórica y prácticamente en una realidad concreta, como es el caso de Bolivia, que con estas características de los actores políticos espurios, casi de sigla, puedan administrar un periodo histórico de la realidad política boliviana con la misma solidez y profundidad que significaban otros periodos mucho más sólidos? Esa es la pregunta. Yo creo que y entonces uno tiene inmediatamente la constatación de que si no es imposible, es difícil. Es difícil admitir que con estas características de los operadores políticos que ahora están bajo la responsabilidad de manejar el Estado y el poder político del país con un respaldo electoral muy grande, ahora se presentan en una coyuntura de callejón sin salida. O sea, no saben qué hacer en la coyuntura y no tienen capacidad de enfrentar los problemas estructurales de fondo que tiene el país en el orden, sobre todo económico y social. Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, puede teóricamente, por un sentido lógico, incluso de sensatez política, esperar que una realidad temporal, coyuntural, como es esta transferencia de la responsabilidad de manejar el Estado, tenga simplemente conductores, operadores de ese Estado, que sean tan frágiles, que sean tan débiles, como se está demostrando en la coyuntura. Doctor, prácticamente es la estructura la que está debilitada, estaría debilitándose dentro, en este caso, de estas alianzas y este partido de PDC, quien ha surgido hasta la fecha, pero las estructuras, la representación es lo que le está generando un debilitamiento, además de que no tiene una base social orgánica a quien representar, ¿no? Una primera respuesta a lo que usted señala es evidente que hay un tema de falencia, de debilidad estructural. Por eso la pregunta nuestra, aunque parezca ingenua, es clave. ¿Puede alguien improvisado manejar un aparato tan grande como es el Estado en un momento tan crítico como es el que está viviendo el país? Totalmente. Parece que no. Entonces, por eso ahora hay una variación incluso de frustración de la propia población y de la ciudadanía, sin ser autocrítica. Esa ciudadanía no dice yo me he equivocado, sin embargo lo que ha elegido en esta posición teórica de que el instrumento político era clave para señalar una etapa distinta históricamente, no está dando resultados, ¿no? Entonces, por eso ahora en los sondeos
Se dice, por ejemplo, que el actual gobierno ha bajado de una estimación positiva que se tenía cuando asumió el gobierno el actual presidente, de cerca del 60%, que es una gran mayoría que respalda desde el punto de vista del actor político, que es la ciudadanía o la población, ahora está por debajo casi ya del 30%. O sea, ¿cómo es posible que en pocos meses, antes de cumplir un año, digamos, la confianza política, que no solamente en las personas, en el binomio, sino en el instrumento político que se está haciendo cargo del manejo del Estado, tenga este descenso tan brusco? Casi es un argumento que nos alienta a examinar a fondo el tema de que la superficialidad que estamos examinando como coyuntura nos demuestra que en esas condiciones en ningún caso se solucionarían los problemas de fondo del país con actores tan de poca calidad política, digamos, y con existencia tan efímera. Entonces, si esta es la constatación, la pregunta, para entrar en el tema del partido, estamos haciendo un diagnóstico de que hay un tropiezo histórico del país que implica incluso a la propia ciudadanía, a las organizaciones sociales, a los dos bloques protagónicos que existen idealmente en el país, pero sobre todo a los instrumentos políticos que tradicionalmente han estado manejando nuestra democracia en estos últimos 44 años. La primera constatación que vemos es explicarnos que esta convergencia de dos líneas, la coyuntural y la estructural, no garantizan ninguna salida posible a una situación de crisis política que se está viviendo en el país, precisamente por estas características que estamos notando. Dicho en palabras más sencillas, sin partidos sólidos, bien asentados, ¿no? Puede haber un país que recupere estabilidad, armonía, desarrollo, digamos, en todos los terrenos, o no. Y casi por eso, 60-30, intuitivamente la población está perdiendo confianza, pero además pensando de que no es posible una situación así. ¿Cuál debería ser, para acabar con este primer elemento que es clave, el papel del partido político? ¿Cuál debería ser la tarea de el examen de esta realidad política de parte de quienes están involucrados en la responsabilidad de hacer este tipo de análisis? Los medios de comunicación, los propios partidos o organizaciones sociales o políticas que están actuando en la coyuntura boliviana, también, digamos, las universidades o los centros de investigación, los analistas políticos, etcétera. O sea, un conjunto de personas que nos da la impresión de que todavía no están entrando en el desafío de examinar a fondo la situación de crisis política actual que está en descenso, casi precipitado, y solamente estamos privilegiando en nuestros análisis y en nuestro pronunciamiento la primera línea coyuntural, que es lo que está pasando cada día. Y no estamos descubriendo que eso se debe también a una ausencia muy grande, muy importante, de valor estratégico, de los instrumentos políticos que tendrían que ser la respuesta estructural para que estas instituciones políticas privilegiadas encaren los problemas de fondo, ¿no? Entonces, la debilidad coyuntural nos lleva a la superficialidad de las medidas que se están tomando, y la ausencia de instrumentos estructurales, que es lo que nosotros percibimos que es una primera tarea que hay que hacer, determina también la irresolución de los problemas estructurales de fondo, complicando más aún todavía la situación de colapso, de crisis profunda que el país pueda tener en poco tiempo.
Doctor, prácticamente ya estamos viviendo lo que es esto que usted mencionaba, ¿no? La crisis de la confianza de la población hacia este gobierno, este tropiezo histórico también que tiene que ver mucho con el tema de la democracia, que está marcada por esos partidos débiles actualmente, ¿no? Además de los, como usted mencionaba, los instrumentos políticos frágiles. ¿Estamos en esa época, doctor, actualmente? Creemos que sí, por eso mismo, y le digo que tuvimos nosotros, estoy hablando más bien como parte del IPTK, la intuición y la reflexión inicial antes de las elecciones de que algo grave iba a pasar y que eso medio que se está confirmando, pero para nosotros no era una conclusión teórica elaborada de antes, sino por nuestra propia vocación de hacer análisis en profundidad de carácter dialéctico, veíamos que la situación política del país se estaba complicando. Y no es que nosotros dispongamos ahora de una visión iluminada del pasado para predecir una crisis del futuro, nada de eso, simplemente es que la secuencia de nuestro método de análisis ya observó estos elementos. Pasamos los dos accidentes políticos, digamos, de las elecciones generales y de las elecciones subnacionales, y se confirma nuestra hipótesis inicial de que tanto el tema, para analizar los dos puntos que hemos examinado, partido y Estado, estaban en un momento de gran fragilidad, y si las cosas se daban coyunturalmente, como hemos descrito, y estructuralmente como un vacío de enfoque de los problemas de fondo, íbamos a llegar a un estado crítico como el que estamos viviendo. Por eso no participamos activamente mucho en el análisis de la coyuntura superficial, porque nosotros creemos profundamente, pese a la buena fe que se pueda tener en un análisis de coyuntura, no lleva a nada si uno deja de lado el examen más profundo de la realidad política que de manera estructural se está dando. Y eso tiene que ver con la calidad de la democracia, con el manejo del poder político, con las debilidades que incluso pueda tener el sufragio universal, que se otorga, digamos, como facultad privilegiada al actor político que se llama ciudadanía, a los partidos políticos de antes y del proceso de cambio y de ahora, que siempre han tenido la debilidad de no responder a las grandes exigencias de la realidad política boliviana, porque eso es como una enfermedad de mucho tiempo. Por eso no salvamos la situación excepcional de algún partido, sino que es un proceso generalizado de un debilitamiento y de una anemia histórico-estructural de los partidos, que ahora se ha confirmado en un momento de total declinación de la realidad política a un grado de degradación y casi de colapso que puede darse en el corto tiempo. Entonces, nuestra respuesta es ¿qué hacer? No, si me dejo entender que el análisis no debe ser solamente de coyuntura superficial, sino de detectar las profundidades de la parte estructural de la realidad política que no se pueden llenar en poco tiempo. Entonces la obligación casi analítica de propuesta, porque no solamente hay que hacer un diagnóstico, es qué podemos proponer para enfrentar, no para resolver, sino para enfrentar este problema si nuestra hipótesis es correcta. Es decir, si lo que acabo de decir es lo que está pasando, sin decir que nosotros hemos previsto eso, pero está pasando eso. Ahora la pregunta es, en el plano del análisis y del estudio, ¿qué es lo que deberíamos nosotros dedicar como preocupación analítica para resolver tanto la línea coyuntural de la política partidocrática, por decir así, pero con una debilidad de los instrumentos, y la parte estructural cuyos
problemas de fondo no se pueden resolver de esta manera. No sé si me deja entenderlo. Entonces tenemos una propuesta que le estamos trabajando desde hace tiempo. Son 2 años por lo menos que hemos estado iniciando este trabajo. Para concretar este primer punto, me permito indicarle cuáles son las líneas principales de esta propuesta teórica que debería ser objeto de un estudio, de un análisis crítico de la tal propuesta, porque finalmente por lo menos está alimentada por la buena fe, ¿no? Por la buena intención de que hay que encarar los temas de fondo para este problema de la situación política. Muy resumidamente, nosotros creemos que la principal deficiencia, podríamos llamar así, teórica, del papel de los partidos políticos en toda la historia de nuestro país, es que no han cumplido 4 condiciones que deberían ser fundamentales para poder ofertar a la democracia política boliviana, que es la acción de la ciudadanía, las organizaciones, los bloques, etcétera, de decir, para que eso se considere como algo importante, trascendental, de alcance estratégico y por tanto de valor estructural, es que hay que examinar con mayor cuidado, rigurosidad científica inclusive, el papel del partido político. Genéricamente, porque es un término polisémico, ¿no? Significa que se puede llamar partido a muchas cosas, ¿no? Ahora es la confusión así. Partido es la alianza, partido es la sigla, partido, digamos, es la organización política, la formación ciudadana. O sea, hay muchos significados, pero ninguno encaja a una rigurosa exigencia teórica que debía ser la concepción que nosotros hemos trabajado de que el partido, como un elemento esencial de la política, es el puente orgánico entre sociedad y Estado. La sociedad existe, son 12 millones de personas en Bolivia, tienen relaciones, actividades y frutos de diversa índole, hablando de sociedad, sobreviven trabajando, creen religiosamente en varias expresiones culturales y de creencias, tienen una participación política más o menos espontánea y también, digamos, son actores económicos de la realidad en que viven. Eso es lo que hace la sociedad. Y en el campo político, esa sociedad ha tenido también, en el caso de Bolivia, una progresión interesante, porque cuando, digamos, la ciudadanía era restringida, alcanzaba apenas al 4%, en el mejor de los casos al 20%, como actor político que determina el destino del Estado boliviano, desde que nació Bolivia. Y con la revolución del 52 y con la nueva constitución del 2009, resulta que ese actor político como es ciudadanía, digamos, al tener el requisito simple de los 18 años para poder ejercitar una acción política fundamental como es el voto, el sufragio universal, esta acción política ha cualificado la democracia política y la relación directa entre sociedad y Estado. Pero para eso, volvemos al concepto de puente, esa ciudadanía, si bien ejercita el acto político a través del voto, no lo puede hacer sino a través de los instrumentos políticos que el sistema jurídico, empezando por la Constitución y la ley de partidos, etcétera, determina. O sea, no hay tal libertad que cada ciudadano de los 8 millones, porque de 12 más o menos somos 8 millones los ciudadanos, vamos libremente a depositarse en organización. La misma ley nos dice, solo pueden participar en elecciones generales
para elegir a un presidente a través de partidos, a través de alianzas, a través de instrumentos políticos. Entonces ahí está definiéndose que el partido político es el puente excepcional de vinculación de la democracia, de la sociedad con el Estado. La democracia política es el ejercicio del voto de esa ciudadanía, y esta ciudadanía, a través del partido o de los partidos, debe expresar su voluntad política para delegar una democracia directa, soberana del pueblo, en instrumentos representativos, naciendo la democracia representativa por el valor del voto ciudadano, que delega facultades de toda la sociedad para manejar el Estado. No hay mejor definición que esa, a nuestro entender, de que el partido político es clave como puente entre sociedad y Estado. Doctor, y ahora no hay ese puente. No es lo que no hay, y lo que usted decía, ¿no? Sin partidos sólidos prácticamente no hay ese desarrollo social, no hay esa sostenibilidad en el Estado, y eso es lo que estamos viviendo. Así es, claramente. Es difícil a veces comprender esta explicación teórica, pero estamos examinando los temas de fondo, de estructura y estrategia, antes que de coyuntura. Porque hacer un análisis de coyuntura de los partidos sería referirnos históricamente al desarrollo de los 50 partidos que ha tenido Bolivia en toda su historia, y decir cómo nació, quién era su líder, cuántos votos obtuvo, etcétera. Todos está muy bien, cómo se pelearon, cómo se aliaron con los militares inclusive para seguir gobernando, etcétera. Pero aunque valga eso, para nosotros el vacío profundo es que, digamos, el instrumento político que es puente en la relación sociedad-Estado existe en este momento o no existe. No podemos decir que el PDC es la expresión estratégica del cambio profundo que debe tener el país. Es una sigla, es un momento histórico muy frágil, en que dos personas incluso antagónicas ahora entre presidente y vicepresidente, y con 4 o 3 segmentos del propio partido, que antes era casi del 3% y que ahora sube al 55% como inflado, digamos, ¿no? Como una efervescencia, compromete totalmente este requisito fundamental. Incluso estoy exagerando, de que estamos en un Estado sin partidos. Exacto. Esa es la conclusión. Y eso explica un poco por qué estamos como gallinas sin gato, ¿no? Es decir, como los ojos vendados, andando por cualquier lado, porque incluso la conversación de los llamados instrumentos políticos que están en el gobierno están con sus diferencias, no pueden encontrar un camino unitario, digamos, incluso siendo mayoría conservadora, peor aún invitando, digamos, a la derrotada oposición que ahora existe, creo que con un solo representante en el Parlamento, ¿no? Es decir, es una locura. No hay partidos que manejen esta definición teórica profunda de que no puede haber una expresión política de la sociedad si no es a través del voto ciudadano, que ese voto ciudadano, periódicamente cada 5 años, delega todo su poder a través del partido o de los partidos para que estos conduzcan el poder político del Estado. Eso no hay. Exacto, doctor. Y estamos patinando en eso. Además de que ahora el partido, usted indica, hace mucha referencia a lo que es el partido. El partido debe ser el canal, prácticamente el canal orgánico que haga esa conexión de democracia, sociedad, Estado, y es lo que actualmente no hay. ¿Qué hacemos ante ello, doctor? Esa es la pregunta, es decir, estamos por dar un paso al vacío, porque se dice no, que salga el presidente y con revocatoria o no, pero el periodo es de 5 años. Puede salir mañana el presidente porque ya nadie aguanta, o puede ser con revocatoria, que la Constitución dice a medio mandato, a los 2 años y medio. Pero ¿y qué después de eso? Si el problema es de fondo, o sea, no hay partido, no hay, digamos, una solidez del puente para la relación política del poder ciudadano
delegado a instrumentos que manejen el Estado, estamos en un momento muy crítico, incluso solamente pensando que hay una hegemonía de los partidos conservadores, ya sin complicarnos de que debería haber también una fuerza, digamos, comparativa, más o menos grande, que fortalezca incluso una democracia dual entre dos corrientes estratégicas importantes. Sin duda, doctor, un análisis de fondo muy complejo. Y ahora, ¿qué viene, doctor? ¿Qué hacemos con todos estos temas, doctor? Permítame en unos minutos completar la idea de los 4 elementos. Primero, entonces, decíamos nosotros, es la sociedad organizada políticamente. Y la sociedad, en su función política, los 12 millones, ejercitan la acción política, en primer lugar a través de la ciudadanía, luego a través de las organizaciones sociales y políticas que tiene el país, luego una también innovación teórica que ha hecho el IPTK en estos últimos años, es que en el tema político como tal, para llegar incluso al puente que es el partido, nosotros percibimos que históricamente en toda sociedad, pero concretamente en el caso de Bolivia, hemos tenido siempre actores políticos imaginariamente compactados en bloques sociales. ¿No? Reconocemos, pero casi nadie ha producido teóricamente esto, un bloque social conservador. Y la palabrita conservador incluso suave para decir que quieren mantener el estado de cosas, quieren conservar la situación que ellos tienen como privilegio. ¿Cuál es ese bloque? Es el bloque compuesto por empresarios, patrones, antes eran incluso hacendados, ahora son agricultores grandes, empresas agrícolas, industriales. ¿no? Están la clase media alta, hay un grupo minoritario que todavía es aristocrático, señorial, ¿no es cierto?, que por ser blancos y por ser descendientes de europeos se sienten como parte de este bloque, ideológicamente una identidad en todas estas parcelas que conforman imaginariamente un bloque social. Ese bloque social ha tenido, de los 201 años de vida republicana que tiene Bolivia, más de 180 años ha estado en sus manos. O sea, no es de decir no hay tal bloque. Y han tenido sus partidos. Se llamaba PURS, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Demócrata, MNR, etcétera, ¿no? Es decir, todo un periodo histórico de los actores ya del bloque social conservador o progresista, a través de sus partidos han manejado el Estado. ¿Cuál ha sido la otra situación? Del bloque social popular, llamemos así, pero sociológicamente no existe así físicamente, sino es una creación teórica, digamos. Ese bloque social popular son indígenas, 36 naciones, son clase trabajadora, o sea, no solamente obreros, porque la ortodoxia marxista decía la clase obrera, ¿no es cierto? No, es más que clase obrera, es toda la masa trabajadora, asalariada, digamos, que incluye incluso a los empleados públicos, digamos, ¿no es cierto? Fabriles, artesanos, obreros, campesinos. Entonces, ese bloque social de indígenas, trabajadores, mujeres que no participaban políticamente en nada y que además eran víctimas de desigualdades, vulneraciones, etcétera, se convierten también en un sector social existente y protagónico, como por ejemplo son la organización de las Bartolinas, por decir algo. Entonces, ese bloque popular, con pobres, con migrantes, con jóvenes desocupados, etcétera, tuvieron el privilegio histórico de que asumieron el poder del Estado durante 20 años.
No vamos a examinar ahora si lo hicieron bien o se aplazaron. Los hechos históricos es que se aplazaron porque la población ya está en contra de ellos, a los 20 años. Entonces estamos hablando de una confrontación de dos bloques. Y nuestra percepción, también teórica, es que este bloque conservador con sus partidos derrotó el año pasado al bloque social popular por los errores del propio instrumento político del bloque social popular, las tres gestiones, etcétera, y resulta que ahora, por decisión política del actor principal, que es la ciudadanía, que recién está empezando a reflexionar y a arrepentirse de su voto, sí, ha transformado la línea histórica del país de un periodo conservador de 180 años a un periodo de cambio de 20 años, y ahora estamos volviendo directamente por las características que se señalan ahora del actual gobierno, otra vez a un periodo conservador, por las medidas que se están tomando, por la línea coyuntural, por la ausencia de líneas estratégicas. Uno no puede equivocarse. Entonces estamos en una transición que puede ser, digamos, dolorosa para la realidad política del país, porque por eso hablo de estamos al borde del precipicio. Si no hay una solución estructural, estratégica, pero no existen milagros que eso aparezca de la noche a la mañana. Por eso hay que ver la necesidad de la construcción de un partido distinto, digamos, de todo lo que hemos tenido hasta ahora. Es que esa es una realidad concreta, ¿no? Entonces, para concluir este primer punto del partido político, en sus 4 elementos, en un minuto le digo, no puede haber la garantía de un puente entre sociedad y Estado, que se llama partido político, no en singular, sino partidos políticos, 2, 3, 4 o 5, no 40 como alguna vez hubo, que expresen a los dos bloques, ¿no es cierto? Si no hay esa, digamos, ese parto histórico de la ciudadanía y de los bloques para tener sus partidos, no vamos a poder superar esta coyuntura de que estamos con un Estado manejado sin partidos, ¿no? Eso es lo trágico. Tenemos que construir un partido para manejar un Estado, sea del lado conservador, que tampoco se ha unido, están con su problema con confrontaciones internas, y el del lado progresista no hay partido, o sea, no hay ni uno solo que se levante ahora y diga, salvo el gobernador de Cochabamba seguramente, pero no es a nivel nacional, no hay, ¿no? Entonces esa es la constatación. Primer elemento, sociedad creando su partido para relacionarse con el Estado. Pero esa relación no es en términos así banales de una relación de amistad o amorosa, ¿no?, entre la sociedad y el Estado. En realidad nuestro planteamiento teórico es que por necesidad de la dimensión política, la sociedad crea sus instrumentos políticos, estos puentes, para crear su Estado. En realidad hemos vivido 180 años de Estado conservador, cumpliendo los mandatos del bloque social conservador, con sus partidos. Ahora, una experiencia de 20 años, llegó un momento en que la sociedad dijo, delego mi poder político a un instrumento, el MAS y PSP, instalo un Estado, el Estado plurinacional, reformo la Constitución, determino un programa de gobierno de A a B, ¿no es cierto? Son dos programas de gobierno distintos, pero no vamos a examinar ahora por distintos motivos ese ensayo histórico de 20 años de proceso de cambio, en que teóricamente se estaba dando, el pueblo tiene su partido, el partido toma el poder y la gestión de ese partido en el poder con el Estado determina un servicio hacia la sociedad. En términos generales eso se estaba produciendo, pero eso se vino abajo. No vamos a examinar por qué motivaciones profundas, y la realidad concreta es que ahora estamos casi sin nada. Además, doctor, en estos últimos días hemos notado que ni el bloque popular
ni el bloque conservador están de la mano del actual gobierno, por ejemplo, hablando de partidos, doctor. Y eso nos lleva, Eli, al tercer elemento. Sociedad, Estado. El Estado debería ser producto de la sociedad, ¿no es cierto? Y el partido debería ser operador de ese Estado de la sociedad. ¿Cuál es el tercer elemento? Eso se tiene que hacer con luz, con inteligencia, con conocimiento. Y no es que hayamos andado en la historia de Bolivia a oscuras, ha habido luces, pero durante 180 años la ideología política, que es la luz, que manejó partidos, sociedad y Estado, ha podido aplicar su pensamiento, que se traducía esquemáticamente en liberalismo, hacienda, empresas privadas, ¿no?, explotación de los recursos naturales a empresas extranjeras, aplicando, digamos, el principio de la libertad de mercado, la garantía de inversiones, el Estado de Derecho. Todo eso tiene una coherencia ideológica de una corriente determinada, ¿no? Muy bien, doctor. Entonces, en ese caso, seguimos analizando este tema de partido, sociedad, Estado, en ese sentido, doctor. Tercer elemento, ideología. Y cuarto elemento, gestión pública. O sea, ¿para qué toma, digamos, el pueblo o un bloque el Estado a través de sus partidos? Concreto se da ahora así. Para que ese Estado haga gestión pública, o para los intereses del bloque que ha ganado, o en términos más generales, para toda la sociedad. Entonces el cuarto elemento es el punto crítico. Ahora estamos todos desconcertados porque ni lo coyuntural nos da una luz de esperanza. ¿Usted cree que, por ejemplo, con esta medida, incluso de los 18 bolivianos en el diésel, o la ley, digamos, de inversiones, ¿no?, que son medidas políticas, se va a resolver los problemas de fondo del país? No, doctor, lo están empeorando. Lo están empeorando. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que algo anda mal en la parte estructural por este tercer elemento, que es la ideología política, que nos está queriendo volver al retorno del pasado, pero tampoco hay un anuncio de lo que hay que hacer para el futuro. Así es, doctor, es lo que le decía hace rato prácticamente, ¿no? Tras esta medida del diéselazo, como lo están denominando ahora, es de que el bloque conservador también en estos últimos días le ha dado la espalda a lo que es el gobierno nacional. Lo coyuntural es un atolladero. Y eso está expresando también que la ideología política dominante ahora en el Estado, en el poder, en todo, no tiene las cosas claras. Eso. Por ausencia de otra ideología que pueda incluso confrontar aquello. Y la gestión se está aplazando. O sea, no es tema solamente de la capacidad personal o de un presidente o de un ministro de Economía, ¿no?, sino gestión pública debería significar, desde nuestro punto de vista teórico, que el pueblo hace su partido, ese partido por voto popular gana el Estado, ese Estado se inyecta con una ideología conservadora o progresista para aplicar políticas económicas, sociales, geopolíticas, internacionales, etcétera, y eso se traduce en una gestión eficiente. Son los cuatro elementos: sociedad, Estado, ideología, gestión vía partido. Eso es lo que no hay en este momento. Y entonces estamos ante un peligro muy grave de esa crisis. Mire, solamente hablando de partido, porque falta hablar de Estado, ya estamos viendo que de manera muy preocupada, pero positiva, porque tampoco es el desastre total. No es que Bolivia va a desaparecer dentro de 4 meses. Vamos a tener que seguir nadando, no sé hacia dónde, ¿no?, con tanta gente que a veces no saben ni nadar, nos están conduciendo no sabemos dónde,
porque incluso las medidas que se tomen no garantizan que van a ser soluciones estructurales, ¿no es cierto? El mundo entero está incluso en problema estructural de cambiar el sistema del pensamiento liberal conservador, ¿no es cierto?, con la crisis que Estados Unidos está teniendo más profunda, la crisis que la nuestra en este momento, que puede pasar cualquier cosa en pocos meses, y nosotros todavía estamos, digamos, desesperados en un mar agitado, de un mar capitalista que no sabemos a dónde nos va a llevar, y con esta carencia total de sociedad sin partido, partido que no existe, Estado que no tiene partido para ser conducido a algún lado, e ideología política que también no llega a culminar lo coyuntural con lo estructural para llevarnos a algún puerto. Ojalá pudiéramos tener algún puerto incluso de llegada, no hay puerto que sea previsible. Esa es la gravedad de la crisis que estamos viviendo. Muy bien, doctor, muchas gracias. La próxima semana continuamos esta clase que de verdad no solamente implica la coyuntura actual, sino que el análisis estructural de fondo, como usted lo llamaba. Y el segundo capítulo es el Estado. Yo creo que estamos viviendo en un vejestorio estatal. Entonces no tenemos Estado, tampoco tenemos Estado. Entonces hay que examinar también eso. Ingeniería del Estado. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias, hasta el martes.